Muy bien, iniciamos dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes quienes nos han acompañado fielmente durante estos repasos de la lección de escuela sabática y hoy tocaremos la lección número 10. Entonces, antes de iniciar, quiero invitarlos a que tengamos una palabra de oración y de esa manera iniciar con el repaso importantísimo de esta lección número 10 de la escuela sabática. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, por este momento especial que nos das para poder compartir tu palabra, para poderla estudiar. Imploramos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos acompañe y nos permita entender más a fondo lo que nos quisiste enseñar durante esta semana en la lección de la escuela sabática. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos haga entender, nos abra las mentes y nuestros corazones para que podamos afianzar estos conocimientos y sobre todo ponerlos en práctica en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, queremos saludar de manera muy especial a la familia Macana, también a la familia Gutiérrez, también a los hermanos de la iglesia de Modelia, la iglesia del Camino, la iglesia bilingüe. Gracias por estarnos acompañando, estar muy pendientes. Saludos a Chad y su esposa, quienes también han estado siguiendo los videos y estos repasos de lección de escuela sabática. Muy bien, vamos entonces allí a compartir la presentación que hemos preparado de manera muy especial para todos ustedes. E iniciamos con el versículo de memoria. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Importantísimo porque la primera carta a los Corintios capítulo 10 y los versículos 11 y 12 que citan y que precisamente acabamos de leer, nos dice algo supremamente importante y es que todos los registros bíblicos fueron allí puestos como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo que nuestros antepasados. Para eso se consigna la historia. Hay un viejo adagio que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y gran parte de ese conocimiento es saber qué fueran las abominaciones que el pueblo de Israel hizo anteriormente en rebelión contra Dios y por qué vino esa destrucción. Y no solo ello, sino también los pueblos paganos, los pueblos aledaños que se levantaron en rebelión contra Dios y que finalmente pues esto les trajo la destrucción. Así que precisamente hay algo muy importante. Y es que fueron como ejemplo para los que hemos alcanzado el fin de los tiempos, dice otras versiones. Así que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Importantísimo. Para pasar a la parte del domingo, en la lectura se nos colocaba la cita de Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, y hay algo muy importante que aquí debemos tener en cuenta. Y es que el versículo 12 y 13 me narran sucesos y hechos diferentes al de Apocalipsis 6, perdón, Apocalipsis 6, versículos 14 al 17. Como ustedes están viendo en el diagrama, Apocalipsis 6, versículos 12 y 13, me hablan de hechos que ya ocurrieron y ya lo vamos a explicar. Mientras que Apocalipsis 6, versículos 14 al 17, me hablan de hechos que pasarán, pero exclusivamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a entrar a mirar esto con un poco más de profundidad. La ira del Cordero, lo que pasa en el día domingo. Vamos con la primera parte, los hechos que ya sucedieron. Apocalipsis 6, versículos 12 y 13 nos dice lo siguiente. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como una tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bien, ¿cuáles fueron esos hechos que ya acontecieron y que fueron predichos por la Biblia explícitamente en estos dos versículos? Pues bien, hay 3 días inolvidables en la historia de la humanidad. El primero de ellos, perdón, son 2 días inolvidables. El primero de ello es el 19 de mayo de 1780. Cuenta la historia que por los lados de Norteamérica y parte de Europa se vivió lo que se llama el Día Oscuro.
Más o menos hacia las 9, 10 de la mañana, el día empezó a oscurecerse eh, de manera inusual. La oscuridad era tan densa que si yo tenía una vela a 1,5 metros de distancia, no la podía ver. Los que fueron entrevistados en ese tiempo por los diarios, por los periódicos, narran y dicen que pareciera que fuera como la repetición de la plaga de Egipto de oscuridad. Granjeros tuvieron que parar sus labores muy a las 10 de la mañana porque la oscuridad era bastante, bastante densa. Era bastante difícil ir a alimentar los caballos. Otros contaban que era imposible trasladarse de una habitación a otra o a la casa del vecino. Y esa oscuridad imperó más o menos hasta la noche, hasta llegada y pasada la noche. Esa misma noche, precisamente, sucede lo que se llama la luna de sangre, ocurrido en el mismo día, solo que ya en la noche. Y hay algo muy particular y es que los eclipses de luna, tanto como los de sol, generalmente ya son, o bueno, la ciencia ha descubierto más o menos una programación y con exactitud se puede decir qué días va a suceder un eclipse y más o menos por dónde se va a poder ver. El problema con ello es que esa luna de sangre no estaba contemplada dentro del tiempo de eclipses que debía haber en la Tierra. Entonces fue algo enteramente inexplicable y más adelante, en 1833, sucedió una caída de estrellas. Básicamente, para cualquier escéptico puede decir, David, pero es que lluvias de estrellas han ocurrido durante toda la historia de la humanidad. Y es cierto, solo que el promedio de los meteoritos o los pequeños fragmentos de meteorito que caen son más o menos entre 12 a 20,000, 12,000 y 20,000. Pero en esa noche del 13 de noviembre de 1833 cayeron alrededor de 240,000 fragmentos de meteorito en esa llamada lluvia de estrellas. Básicamente iluminó el cielo completo. Esto pasó en Norteamérica. Básicamente, como les decía, iluminó el cielo completo y no había una explicación científica para ello. Precisamente un periodista, posteriormente, recopilando estos hechos, concluyó que simplemente eran las señales bíblicas que se habían anunciado en Apocalipsis 6, versículos 12 y 13. Así que no hubo manera de explicar científicamente esto. Simplemente hay teorías, hay hipótesis, pero finalmente todos caen en la misma explicación y son señales bíblicas. No hay explicación científica para esto, no hay forma de poderlo explicar por medio de la ciencia. Entonces resulta que esto no se ha vuelto a repetir después de estos sucesos. No se han vuelto a repetir, no han vuelto a suceder. Así que son 2 días realmente inolvidables. En ese orden de ideas vamos a pasar a lo que acontecerá. Apocalipsis 6, versículos 14 al 17, nos narra precisamente qué es lo que ha de acontecer cuando Cristo venga. Dice lo siguiente: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Y hay elementos claves. Fíjense que estos impíos, estas personas que se pierden, se esconden en cuevas y piden que prácticamente las rocas los aplasten, los maten, porque quieren escapar ya de la ira del Cordero y de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Mm? Y al final lanza una pregunta bastante interesante, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. La escuela sabática de la semana pasada respondía a esa pregunta, que básicamente está en el Salmo 15. Los puros de corazón, los que en su boca no se encontró palabra mentirosa. Apocalipsis 7 también ayuda, y Apocalipsis 14 también ayudan
responder esta pregunta, los íntegros de corazón, los que no se mezclaron, con otras mujeres porque son vírgenes, los que, bueno, ahí está la respuesta que ya la escuela sabática de la semana pasada respondió. Pero a lo que vamos es que estos impíos buscan escapar de la ira del Cordero, buscan escapar. Y entonces suceden unos eventos, ¿sí? Bueno, el cielo se enrolla como un pergamino, las cuevas, perdón, las montañas se apartan, se hunden, ¿sí? La isla es removida de sus lugares, es decir, hay un gran estruendo, gran estruendo. Mateo 24 habla de un terremoto cual nunca ha habido, ¿sí? Y ese terremoto corresponde a la sección pasada. En 1756 ocurrió precisamente el famosísimo terremoto de Lisboa. ¿Mm? Un terremoto tan grande que se sintió inclusive en el otro lado del planeta. Y eso sucedió exactamente el 1 de noviembre. Ahora, ¿qué más pasó? ¿Qué más acontece aquí? Hay algo muy importante y es que estos impíos no se pierden por falta de conocimiento. Fíjense lo que dice Oseas capítulo 4 y el versículo 6. Generalmente solo se usa la primera parte, cuando dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero no leen la segunda parte. Esa segunda parte es vital para poder entender que los impíos que se pierden no se pierden en la ignorancia. Ninguna persona se pierde en la ignorancia, porque fíjese lo que dice la segunda parte del versículo. Por cuanto desechaste el conocimiento. Los impíos no era que no tuvieran conocimiento, fue que lo desecharon. Los cristianos que se van a perder, porque sí, habrá cristianos que se pierdan, no fue porque les faltó conocimiento, sino porque lo desecharon. Y esto es una amonestación bastante grande, que al final de la lección hay una frase que me fascina y es una amonestación porque a veces nosotros como cristianos pensamos, haz que los de afuera, haz que los de afuera, pero no miramos adentro. En ese orden de ideas, en este cuadro, ¿sí? Los perdidos, ¿qué conocían los perdidos? Recuerden, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque desechaste el conocimiento. Así que, ¿qué conocían los perdidos? O las personas que deciden perderse. Ellos conocían acerca de Cristo. Claro, el versículo precisamente de Apocalipsis 6, de los 14 al 17, ellos lo llamaban el Cordero. Por ende, entendían y conocían quién era Cristo. ¿Cómo lo llamaban? Conocían acerca de su segunda venida. Por supuesto, porque al final la pregunta es quién podrá mantenerse en pie. Conocían acerca de mantenerse firmes y fieles. Pero decidieron no hacerlo. Conocían acerca de Jesús, sí, conocían cosas acerca de Jesús, sí, es el Salvador, una cosa, pero decidieron no conocerlo, no quisieron conocerlo a fondo. ¿Mm? Y en Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo precisamente dice que te conozcan a ti, que eres la vida eterna y a quien tú has enviado. Jesús también dijo, si quieren conocer al Padre, me han visto tantas veces como dicen que no lo han conocido. Si quieren conocer al Padre, conózcanme a mí, dice el Señor. Ellos conocían del Evangelio, pero no dejaron que el Evangelio los cambiara. ¿Mm? Ellos también conocían acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero no quisieron caminar en obediencia. Ellos también conocían precisamente lo que trataba de hacerle caso a la voz del Espíritu Santo, pero prefirieron hacer caso omiso a la voz del Espíritu Santo, esa voz que dice, mira, cambia esto, lo uno, lo otro, ve por este lado, realmente la Biblia dice esto. Y en fórmula, todas estas cosas precisamente se convierten en lo que se llama el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es básicamente desecharlo de nuestras vidas em, y ahí pues las personas pues terminan por perderse. El hecho aquí que tenemos que entender es que los perdidos no se van a perder por ignorancia. Todos tuvieron una oportunidad, todos, sin excusa, tuvieron una oportunidad. ¿Mm? Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que hay un versículo que narra o que menciona la lección de escuela sabática que está en Mateo 24. Vamos a citar solo los versículos 36 y 37 que nos dice,
pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, solo tener el conocimiento de las cosas a mí no me salva. Y hay aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta en este versículo o estos versículos que acabamos de leer. Primero, el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y hay corrientes por ahí que se están poniendo fecha a la segunda venida de Cristo, que en el año 2030, otros 2027, otros 2031. El hecho es que hay unas corrientes que están diciendo esto. Entonces, en ese orden de ideas, aquí hay una parte clave. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque para poder entender cómo eran los días de Noé o tratar de ver un poco cómo era la situación social en los días de Noé, tenemos que ir a ver esta primera parte que se llama la evangelización de Noé. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice lo siguiente. Estos, hablando de los antediluvianos, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces hay una expresión aquí que es clave. Ignoran voluntariamente. Es una expresión que tenemos que ponerle cuidado. Como dijimos anteriormente, los impíos no se pierden por ignorancia, se pierden porque quieren ignorar voluntariamente. Es como cuando usted le muestran la realidad del país, como si a un presidente le mostraran la realidad de su país, que hay un secuestro, o que hay varios secuestros, que la delincuencia aumentó, los casos de extorsión, los casos de corrupción, y ese gobernante, ese presidente, simplemente quiere hacerse el ignorante voluntariamente, se quiere hacer el ciego, no quiere ver la realidad de las cosas y vendrán consecuencias con ello. Lo mismo pasa aquí. Se les ha mostrado el Evangelio, se les muestra la situación, cómo está de la gente, viene la predicación del Evangelio, aquellos que nos dedicamos a la predicación del Evangelio, advertimos a las personas de lo que ha de suceder, lo que ha de acontecer, pero hay personas que quieren ignorar voluntariamente. Así que lo mismo pasó en el tiempo de los antediluvianos. Noé 120 años predicando el Evangelio, predicando que vendría un diluvio y ellos precisamente quisieron ignorar. Así que vamos a ver lo que nos dice Mateo 24, versículos 38 y 39. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y ustedes verán que aquí se subrayaron en rojo, se pusieron en rojo, dos expresiones, hasta y no entendieron hasta. Son dos tiempos definidos de tiempo. Fíjense lo siguiente. Noé predicó durante 120 años según lo que dice Génesis capítulo 6. Y dice lo siguiente, que estuvieron viviendo su vida normal, continuaron con su vida normal hasta el día en que Noé entró al arca. Noé entra al arca y dice Génesis 8 que pasaron aún 7 días. Génesis 7, Génesis 8 dice que pasaron aún 7 días y ellos seguían su vida normal. Bien, ¿por qué? ¿Qué quiere decir este hasta el día que entró Noé en el arca? Bien, cuando Noé entra al arca y se cierra la puerta del arca, que es Dios quien la cierra, se acaba el tiempo de gracia para estos antediluvianos. Los que precisamente quisieron ignorar voluntariamente las advertencias de Noé, los que quisieron ignorar voluntariamente la predicación de estos mensajes, ¿m? Y ese hasta el día que entró el Noé, ese hasta significa que su tiempo de gracia, el tiempo que tenía para salvarse, terminó. El arca no se iba a volver a abrir y nadie más podía salvarse. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Habrá un tiempo cuando la gracia se acabe. Y cuando termine ese tiempo de gracia, los casos ya estarán decididos. ¿Mm?
Pero entremos a la segunda parte y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. La vida seguirá común y corriente cuando se acaba el tiempo de gracia, las personas ignorarán cuando acaba el tiempo de gracia. Vendrán unos sucesos que indican precisamente que ese tiempo de gracia terminó, pero los que no aceptaron, los que ignoraron voluntariamente, no entenderán hasta que venga el Hijo del Hombre. Y pase lo de Apocalipsis 6, versículos 14 al 17. Cuando ya se den cuenta es que Jesús vino por segunda vez y querrán esconderse de su rostro, querrán esconderse de su gloria, querrán que las piedras prácticamente los maten para poder escapar de la ira del Cordero. A eso se refieren esos dos tiempos hasta. El primero, acaba el tiempo de gracia, ustedes pueden seguir su vida común y corriente, pero ustedes no van a entender que están perdidos hasta, en el caso del diluvio, que vino el agua y prácticamente se los llevó, y en el caso de la segunda venida de Cristo, cuando ya vean que aparece en el cielo con poder y gloria. Son dos tiempos tremendos. Y precisamente Jesús dice que así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que, ¿qué fue lo que llevó a este pueblo precisamente a, a tener esta vida y esta condición tan malvadas en el tiempo del diluvio? O antes del diluvio, perdón, antes del diluvio. Génesis 6 nos da unas pistas interesantes. Génesis 6, versículo 1 y 2 nos dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Paréntesis, y vamos a hacer aquí una pausa porque es necesario explicar algo aquí. Hay interpretaciones donde dicen que los hijos de Dios son los ángeles y que se enamoraron de las mujeres humanas que tuvieron pues relaciones sexuales entre sí y a partir de allí pues nacieron estos hombres gigantes, como una especie de híbrido entre ángeles y humanos. Pero hay un grave problema con esa interpretación. Jesús dice en Mateo 24 que no habrán casamientos en el cielo porque seremos como ángeles. Los ángeles son asexuados. Me refiero, los ángeles no se pueden definir, usted es varón y usted es hembra, ¿sí? Porque los ángeles son asexuados, es decir, no tienen un sexo, ¿sí? No tienen ni siquiera órganos genitales para poder procrear, porque la raza humana fue creada específicamente con ese don y es un propósito maravilloso, ya lo hemos visto en escuelas sabáticas anteriores, y es para que se llene el lugar de los ángeles que se llevó Satanás. Es una interpretación. Ahora, entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Bueno, finalizando Génesis capítulo 4, voy aquí a ver mi Biblia rápidamente, porque es necesario que esto quede claro. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Cuando vamos a ver Génesis capítulo 4, nosotros vamos a ver a partir del versículo 17 que el rebelde Caín tuvo esposa. Y Caín, ¿sí? Precisamente, pues anduvo en rebelión, sus hijos también, porque más adelante se menciona que Lamec, ¿sí? Uno de sus descendientes tomó para sí dos esposas, rebelión. Y ahí nacieron, pues, obviamente, tres mujeres, cuyos nombres son Ada, Sila y Naamá, que básicamente Ada significa ornamento, Sila significa como sombra, cautiverio, según los targumes, que son comentarios bíblicos muy antiguos. Sila acostumbraba a vestir con bastantes transparencias, no dejaba mucho a la imaginación. Ada, ornamento, andaba muy ornamentada, demasiadas joyas, demasiado maquillaje. Y se nombra una tercera que es Naamá. Naamá significa movimiento. Entonces, su hermano Tubal Caín, además de ser constructor de armas, también era un experto en música. Entonces se puede decir que Naamá era la experta bailarina de reggaetón de ese tiempo. Las hijas de los hombres se destacaron por esas tres cualidades. Eran bastante adornadas, ¿sí? Bastante ornamentadas, demasiado maquilladas, vestían dejando poco a la imaginación y aparte de eso se movían bastante bien, movimientos sensuales. Bien. Entonces, Génesis 4, de los versículos 17, más o menos hasta el versículo 24, me está mostrando quiénes son los hijos de los hombres.
A eso se refiere. Los que están en rebelión contra el Señor y tienen conductas que Dios dejó claras que no debían hacerse desde un principio. Entonces, en ese orden de ideas de los versículos 25 y 26, habla de Adán y la descendencia de los hijos de Dios a partir de Set. Ahí está desde versículo 25 y 26 y Génesis 5, ¿vale? Y fíjense algo interesante y es que el versículo 26, ¿sí? Génesis 4 y el versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo al que le puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y es importante porque aquí es como que se empieza, digamos, un culto, o se empieza pues allí a invocar el nombre del Señor, un culto tal vez un poco más formal. Se reúnen en grupos grandes para invocar el nombre del Señor. Entonces, los hijos de los hombres son aquellos que vienen de la descendencia de Adán, de Set en adelante, que invocan el nombre del Señor, y los hijos de los hombres son los hijos de Caín, que de ahí en adelante empiezan a mostrar conductas que son en rebelión contra Dios. Entonces, volviendo a la presentación, vamos a ir allí rápidamente. Volviendo a la presentación, los hijos de los hombres se refieren entonces, perdón, los hijos de Dios, perdón, los hijos de Dios se refieren entonces a los hijos de Set, de Adán, Set en adelante, y las hijas de los hombres se refieren pues a la descendencia de Caín. Entonces los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, escogiendo entre todas. Ahora, importante, versículo 3. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué dice que serán sus días 120 años? Fue el tiempo en que duró Noé construyendo el arca, fueron 120 años de predicación, fue el tiempo que el Espíritu Santo dijo, tendrán ese tiempo para que ellos se puedan arrepentir. ¿Cuál fue la consecuencia de que los hijos de Dios se mezclaran con las hijas de los hombres? ¿Cuál fue esa consecuencia? Versículo 5, Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hijos de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa fue la consecuencia. Eso fue lo que aconteció. Finalmente, los hijos de Caín o la descendencia de Caín terminaron por corromper a los hijos de Dios que invocaban el nombre de Jehová. Los corrompieron de tal manera que el único pensamiento del corazón de ellos era de continuo únicamente el mal. En ese orden de ideas se podría decir entonces que Noé es el peor evangelista que existió. ¿Por qué? Predicó durante 120 años. Solo le creyeron 7 personas que fueron los miembros de su familia, su esposa, sus hijos y los hijos y las esposas de sus hijos, ¿sí? Y finalmente solo entraron 8 personas al arca, junto con todos los animales. Se podría decir que es el peor evangelista, que ha sido la peor campaña evangelística de todo el planeta, porque se salvaron muy poquitos, 120 años de campaña, 120 años de predicación, y solo se salvaron unos cuantos, muy poquitos. ¿Mm? Así que esto nos dice que a pesar de todo tenemos una obra muy grande que hacer, ¿sí? Uno es el que siembra, otro es el que se cosecha. Lo importante es que no perdamos la fe, primero, y que no perdamos esa bella labor, ¿sí? No perdamos la bella labor, no perdamos, no sé si llamarlo obsesión, más bien llamarlo ese ímpetu por ir a predicar el evangelio. Pero sí tenemos que tener en cuenta es que aunque todos escuchen, no todos van a creer. No todos van a creer. Esto nos lleva a la siguiente parte de nuestra lección. La historia de Sodoma y Gomorra. Pues bien, la imagen que ustedes están viendo en sus pantallas corresponde a una esfera, a una bola de azufre que se encuentra donde actualmente está Sodoma y Gomorra. Son estas bolas, cuando usted les prende fuego, encienden nuevamente, pueden encenderse nuevamente. ¿Mm? Y han estado encapsuladas durante años, durante siglos. Ya han sido varios arqueólogos que han confirmado que el lugar exacto donde están esas bolas de azufre fue donde estuvo Sodoma y Gomorra.
donde están allí estas esferas, estas bolas de azufre. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6 nos dice lo siguiente. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Y esto es clave que lo tengamos en cuenta porque las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas, por ejemplo, recuerden que habíamos visto al principio que la historia bíblica fue puesta para que nos sirviera, por ejemplo. Sodoma y Gomorra tuvieron tiempo, sí, les fue predicado el evangelio, por supuesto que sí. El hecho de que Lot, un hombre justo, viviera allí junto con su familia, fue una predicación, claro que sí, por supuesto. ¿Mm? En ese orden de ideas, debemos tener en cuenta lo que nos habla Génesis capítulo 18, ¿sí? Génesis 18, con respecto a lo que acontecía en Sodoma. También lo que nos habla segunda de Pedro, ¿sí? Vamos a ver allí, segunda de Pedro capítulo 2, y lo que nos habla en los siguientes versículos. Versículo 7 dice que el Señor libra al justo. El versículo 8 habla de que el justo se afligía por lo que veía y oía. El justo Lot se afligía por ello. El problema es que por voluntad propia decidió vivir en los límites de una ciudad que sabía que hacía el mal. De hecho, la palabra sodomía viene de esa ciudad, Sodoma. Imagínense ustedes las cosas que se hacían allí. Versículo 9 nos habla de que Dios tiene reservado a las personas para salvación y destrucción, también a los ángeles. Habla de que los ángeles están allí esperando precisamente ya su condenación, ¿sí? Que se ejecute precisamente la condenación que está sobre ellos. Lo mismo que habla Judas, versículo 6. ¿Sí? En el versículo 11, segunda de Pedro 2, hablan de que ni siquiera los ángeles, al ver todas estas cosas, se atrevían a proferir una palabra de maldición, sino que todo se lo dejaban a Dios. ¿Sí? Y Judas, versículo 7, habla precisamente de que eh, eh, Sodoma y Gomorra fueron puestos como ejemplo para que aquellos impíos puedan reaccionar. Miren, la destrucción vino por eso. ¿Mm? ¿Cuál era la condición de Sodoma y Gomorra? Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50 nos dice lo siguiente. He aquí, esta fue tu maldad, la de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Entonces, esto era parte de la condición de Sodoma y Gomorra de aquel tiempo. Sin hablar claramente, pues, de una conducta o conductas sexuales completamente depravadas, reprobadas, los unos con los otros, y nos cuenta Génesis capítulo 19 que ellos querían abusar sexualmente de los dos ángeles que fueron a salvar a Lot. Era una condición bastante complicada. Si miramos los tiempos actuales, no estamos muy lejos. La perversión, las perversiones sexuales están nuevamente en punta, las están aplaudiendo, las están promoviendo. Básicamente para muchas partes de la sociedad hay saciedad de pan, hay una soberbia tremenda, especialmente en los jóvenes hoy en día, una soberbia tremenda, hay abundancia de ociosidad, donde básicamente ya nadie quiere trabajar, básicamente también el hecho de que no se le da la mano, no hay ayuda precisamente al afligido y al pobre, y se están cometiendo muchas abominaciones en este mundo que lo estamos viendo día tras día y es algo que se está replicando. ¿Mm? Se está replicando. Mateo 24, versículo 39 dice, porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, perdón, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Ahora, ¿era malo casarse? Dejemos entonces que esta cita del Hogar Cristiano, página 221, nos conteste. Dice lo siguiente. Era lícito casarse en los tiempos de Noé y es lícito casarse ahora.
si lo lícito se trata adecuadamente y no se lleva a excesos pecaminosos. Primer punto, que lo lícito se trate bien y no se vaya a excesos pecaminosos. Y aquí hablo algunas parejas que piensan que por el hecho de estar casados ya todo le es permitido en su lecho nupcial. No, no funciona así. ¿Mm? Sigue diciendo la cita. Pero en los días de Noé, los hombres se casaban sin consultar a Dios ni buscar su guía y consejo. Y esto es tremendo porque recuerden que la gran parte de la corrupción tuvo que ver con el hecho de que los hijos de Dios les encantaban las hijas de los hombres. ¿Mm? Tal vez usted se pregunte, bueno, pero no había hijas de Dios. Claro que había hijas de Dios. Lo que pasa es que ellas no se maquillaban en exceso, no andaban mostrando todo, ni tampoco eran expertas bailarinas de reggaetón. ¿Mm? Eran más bien mujeres castas, muy prudentes, pero al ver a las hijas de los hombres fue cuando se decidieron tomar, pero no consultaron a Dios. Ahora, debes tener en cuenta, mi querido joven, mi querida joven, que si tú en verdad quieres dar ese paso, consulta a Dios. Consúltalo, consúltalo. Por favor, consúltalo. ¿Mm? Sigue diciendo la cita. Hay muchos que están perdiendo sus almas en esta era del mundo al absorbente. Perdón, repito, hay muchos que están perdiendo sus almas en esta era del mundo al absorberse en los pensamientos del matrimonio y en la relación matrimonial misma. Centran tanto su mente en estas cosas que están olvidando lo realmente importante del matrimonio, y es que Dios viva en medio de ello y que ambos vivan de acuerdo a los principios de Dios, a los principios del Eterno. ¿Mm? Comentario bíblico de la Biblia de Andrews dice lo siguiente: los acontecimientos normales de la vida humana pueden volverse tan absorbentes que olvidamos que el gran propósito de la vida es prepararse para el regreso de Cristo. Y entonces, Conflicto de los Siglos cita que el amante de la moda, el amante de los negocios, se preocupó tanto por ello que olvidó su preparación espiritual. No está mal trabajar, ganar dinero, pero no debemos olvidar que no somos ciudadanos de este mundo y que debemos estar preparándonos precisamente para el regreso del Señor Jesucristo. ¿Mm? Ahora, la escuela sabática declara algo tremendo, lo mismo la Biblia. Ezequiel 16:48. Después de mostrar la situación, cómo era Sodoma y Gomorra, hace una denuncia tremenda. Dice así: vivo yo, dice el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Y está hablando al pueblo de Dios, al profeso pueblo de Dios. Y es triste entender que el pueblo de Dios en ese tiempo hacía cosas peores que Sodoma y Gomorra. Y es una denuncia grave que Dios hace. Y esta frase la traje precisamente de la lección. La frase es textual, que dice lo siguiente: es importante recordar que la Biblia no se dirige principalmente al mundo exterior, sino al propio pueblo de Dios. Y es algo a lo que tenemos que ponerle cuidado y atención, hermanos. Especialmente mis queridos jóvenes. En mi último sermón, que hablaba acerca del mensaje de los tres ángeles, se decía que el evangelio no se hizo para que tú te sientas bien contigo mismo, contigo misma. No se trata de eso. El evangelio se hizo para que tú puedas ver realmente tu pecado que está enfrente. Te confronta, Dios te confronta con tu pecado y te lleva a necesitar de un Salvador. No a que te llenes de soberbia, sino a que te humilles delante del Señor, porque necesitas un Salvador. ¿Mm? Perdón. Pasando a la siguiente parte de la lección, vamos a ir a ver al juez de toda la tierra. Génesis 18, versículo 17, y también Amós capítulo 3, versículo 7, nos dice lo siguiente: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y es algo importante porque cuando Dios ya iba a hacer la destrucción de Sodoma y Gomorra, no lo hizo en secreto. Esto nos confirma lo que nos dice Amós capítulo 3, versículo 7.
porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hay nada que Dios haga en secreto, hermanos. Nada. Todo lo revela. Para eso están las escrituras. En las escrituras precisamente está revelado lo que Dios va a hacer al final. No es nada secreto, no es nada enigmático. Dios es muy claro con las cosas. Le dijo en su momento a Abraham, Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Nos está diciendo hace rato en las escrituras, este mundo tiene que ser destruido. El mal va a ser destruido para siempre. No quedará ni raíz ni rama del mal. ¿Sí? Los acontecimientos que vendrían, según habla Mateo capítulo 24, Apocalipsis capítulo 6. ¿Mm? Todo lo anuncia el Señor. Así que vamos a ver algo interesante y es que fíjense lo que dice Génesis 18, 20 y 21 para seguir contextualizando esta parte. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Partes importantes. Número 1. Hay un clamor en contra de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? El pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Qué fue lo que derramó la copa? ¿Qué fue lo que derramó? Génesis 19, versículo 5 habla de que estas personas de Sodoma y Gomorra eran tan perversas que apenas vieron a los ángeles querían abusar de ellos, según lo que dice el versículo 5 de Génesis 19. Ya habíamos visto la hartura de pan, soberbia, lo demás, pero colmó, lo que colmó la copa, lo que ya hizo que se derramara precisamente esa copa de la ira fue ese punto. Ya la perversión estaba tan grave que no había respeto ni siquiera por las cosas de Dios. ¿Mm? Pero entonces Dios todavía no ejecuta de manera inmediata, porque lo ejecuta más adelante. Hay un pecado que se ha agravado hasta extremo. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor. No lo ejecuta todavía. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios tiene que hacer y se llama el juicio investigador. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero Dios no puede ejecutar un juicio sin que haya una investigación de por medio. ¿Para qué? ¿Por qué? Se necesita reunir la evidencia, ¿sí? Porque se necesita reunir la evidencia. ¿Para qué? Para que nadie quede sin excusa. ¿Por qué es necesario el juicio? Porque se tiene que reunir la evidencia. ¿Para qué? Para que nadie quede sin excusa. Todos los que se pierden no tendrán ninguna excusa, porque ellos sabían y conocían. No era diferente con el caso de Sodoma y Gomorra. Entonces, me atrasé un poquito. Entonces, en ese orden de ideas, más adelante, cuando ya cuando Abraham entiende que estas ciudades han de ser destruidas, habla con el Señor y apela al carácter justo de Dios. Y fíjense lo que dice el comentario bíblico adventista. Abraham apela al carácter justo de Dios. Ahora recurrió no a la gracia y al perdón de Dios, sino a su absoluta equidad justiciera. Cuando Dios consintió en perdonar a Sodoma, si tan solo podían encontrarse 10 justos dentro de sus puertas, extendería el tiempo de gracia. La conversación que tiene Abraham con Dios es profunda. Señor, ¿y si existen 50? Si existen 10, si existen 5 justos. Y Dios dice, si existieran ese número de personas justas, no la destruiría. Porque Dios no ha destruido todavía todo esto. Hay dos posibles respuestas. Número uno, que el tiempo de gracia no ha terminado. Número dos, hay personas justas todavía que necesitan ser selladas y que necesitan ser alcanzadas por el Evangelio. Porque el fin de Dios no es destruir, sino redimir. Pero también es consciente, como nosotros debemos ser conscientes, que aunque todo el mundo escuche, no todo el mundo va a creer. Pero igual no tendrán excusa, porque escucharon y entendieron. Esto nos lleva a lo que se llama el juicio previo al advenimiento del Señor Jesucristo. Daniel capítulo 7 nos muestra una escena del juicio, especialmente entre los versículos 9 al 26, 28. ¿Cuáles son los motivos de ese juicio? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los puntos importantes?
Número 1, hacer justicia a los santos del Altísimo. Ese es uno de los principios fundamentales. Quitar el dominio al cuerno pequeño que se describe en Daniel 7:25. Dar ese reino que se le quita al enemigo, dárselo a los santos del Altísimo. Pero eso solo es posible si los justos se esconden en la justicia perfecta de Jesucristo. Pero hay algo importante. Son varios puntos que vamos a tocar rápidamente. Dice que el anciano de Días se sentó y fueron abiertos los libros. Esos libros corresponden a las evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias? Tu vida y la mía. La vida de todo el mundo está allí. Cada persona tiene un libro y cada libro está siendo examinado para ver si lo que realmente profesa de fe es lo que realmente hace. Si sus palabras van de acuerdo a su fe, si las obras que está haciendo corresponden a lo que realmente dice. Todo eso está siendo juzgado. Y finalmente, esta justicia, los que se esconden en Cristo, se les hará justicia y precisamente serán entregados o se les dará el reino. Y finalizamos con esto. ¿Por qué es tan importante el juicio? Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 nos dice lo siguiente: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo, absolutamente todo será traído a juicio. Puede que hagas cosas a lo escondido y que nadie se dé cuenta, pero ante Dios no puedes esconderte. No solo lo que haces físicamente, sino los motivos por los que lo haces, porque puede haber motivos loables, aparentemente buenos para hacer las cosas, pero si tu intención no va de acuerdo con la Biblia, eso también será examinado en el juicio. Pensamientos, palabras y obras. Todo será traído a juicio. Así que los quiero invitar para que me sigan en mis redes sociales como Gordo Adventista, en mi canal de YouTube y también en mi cuenta de TikTok. Sígueme y quiero terminar con una palabra de oración para terminar pues el repaso de esta lección. Oremos. Te agradecemos, buen Dios y buen Padre, por estas bellas lecciones. Estamos en momento de juicio. Has dejado como ejemplo lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra, también con el diluvio, la situación de los antediluvianos y esa sociedad, la sociedad de Sodoma y Gomorra, no es diferente a la que está haciendo actualmente. Aún así, tú has advertido que las cosas serán peores. Imploramos, Padre, que nos ayudes a mantenernos fieles y firmes. Nos escondemos en la justicia de Jesucristo para perdón de los pecados, pero también para poder recibir esa promesa maravillosa de que harás justicia finalmente y que podamos gozar de, de esa vida eterna que tanto nos prometes, de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Pero te suplicamos, ayúdanos porque nuestros pecados acariciados están delante de nosotros y no los podemos limpiar por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo. Por favor, bendícenos. Por favor, acompáñanos, bendice a cada persona que ha visto este video y ayúdanos para que pueda llegar a muchas personas más. Gracias por tu infinito amor en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática. Dios los bendiga. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.